Mi hija de 3 años sufrió un ataque de apendicitis aguda, pero mi esposa estaba ocupada cuidando al hijo de su antiguo amor que padecía insuficiencia renal, obligándome a llevar a mi hija al hospital en taxi. Debido al retraso en recibir atención médica, una simple operación de apendicitis le costó la vida a mi hija. Enloquecido, exigí una explicación en el hospital, pero solo recibí la fría respuesta de los médicos. Por pequeña que sea la cirugía, siempre hay riesgos. Además, su hija murió por una infección abdominal debido a la demora en traerla, una de las complicaciones más letales en casos de apendicitis. No había nada que pudiéramos hacer. Con la mano temblorosa, marqué el número de mi esposa, pero antes de que pudiera hablar, su voz impaciente ya resonaba en mis oídos. ¿No es solo una operación de apendicitis? Eres el padre, ¿no puedes manejar algo tan simple? Bueno, basta, el hijo de Feng está a punto de someterse a un trasplante de riñón, no me molestes. El Feng al que se refería mi esposa era su primer amor de la secundaria, Infeng. En ese momento, mi suegra llegó al hospital al enterarse de la noticia. Me derrumbé en el suelo y la miré con desesperación. Mamá, el niño ha muerto, no me queda nada, por favor, déjame ir. No. La mirada de mi suegra hacia mí estaba llena de compasión, sus propios ojos enrojecidos por contener las lágrimas, pero aún así me consoló con suavidad. Acabo de preguntarle al médico, aunque la probabilidad es pequeña, este tipo de situaciones pueden ocurrir. ¿Y esa hija desagradecida de Yurou, estará otra vez acompañando a Infeng? Tranquilo, ahora mismo la llamo. ¿Cómo puede no estar aquí en un momento tan grave? Tu suegro y yo esta vez no la perdonaremos. Apenas terminó de hablar mi suegra, ya le había acercado el teléfono frente a los ojos. Era la publicación que Shen Yurou había hecho en su círculo de amigos apenas una hora antes. Gracias a Dios, por fin encontramos un riñón compatible. Tranquilo mi vida, papá y tía te esperaremos para que regreses sano y salvo después de vencer al monstruo. La foto adjunta mostraba al hijo de 5 años de Infeng acostado en la cama del hospital. La voz de mi suegra se cortó de repente, y tras un momento, sus ojos se llenaron de ira. Voy a llamar de inmediato a esta hija desagradecida. No te preocupes, nuestra familia Shen te dará una explicación. Me reí con amargura y marqué directamente el número de Shen Yurou. Apenas se conectó la llamada, su voz impaciente resonó al otro lado. ¿No es solo una simple operación de apendicitis, Wen Waiyan? ¿De verdad necesitas llamarme una y otra vez? ¿No eres el padre biológico del niño? Si ni siquiera puedes cuidar bien de tu propio hijo, ¿de qué sirves? Basta. Ao Ao está a punto de entrar al quirófano, necesito acompañar a Feng, no me molestes más. No pronuncié ni una palabra antes de que Shen Yurou, al otro lado de la línea, colgara el teléfono. Tenía el altavoz activado, y cada una de esas palabras llegó claramente a los oídos de mi suegra. Su rostro palideció, y sus labios temblaron durante un largo rato, como si no supiera cómo consolarme. Intenté esbozar una sonrisa, pero las lágrimas cayeron a raudales. Te lo ruego mamá, no me queda nada. Déjame ir, de verdad no puedo seguir viviendo con ella. Mi suegra estaba a punto de hablar cuando la camilla con el cuerpo de nuestra hija fue empujada hasta donde estábamos. Los familiares pueden prepararse para los arreglos funerarios. El médico seguía hablando, pero mi mirada se posó en la cama del hospital, donde ese cuerpecito pequeño y suave yacía cubierto por una sábana blanca, en silencio absoluto. Ya no pude sostenerme más, mis piernas cedieron por completo y me derrumbé en el suelo. Mientras mi suegra contactaba con la funeraria para ocuparse de los trámites, yo la seguí como un alma en pena. No fue hasta que subieron el cuerpo al coche fúnebre cuando reaccioné de golpe, abalanzándome hacia el vehículo y aferrándome con desesperación a la puerta para impedir que se marcharan. Mi hija no está muerta, ¿a dónde se la llevan? Devuélvanme a mi hija. Suéltenla, quiero llevarla a casa, quiero llevarla a casa. Mi suegra me abrazó con fuerza, gritándome entre lágrimas. Basta, Waiyan, basta. Sé que estás destrozado, Waiyan. Déjala ir en paz, Waiyan. Varias personas me apartaron a empujones, y en el instante en que mi mano perdió por completo el contacto con la puerta del coche, el vehículo fúnebre se alejó a toda velocidad. Mientras observaba cómo el auto se hacía cada vez más pequeño en mi campo de visión, finalmente no pude resistir más. Mis ojos se cerraron y perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaba en la antigua residencia de la familia Shen. Mi suegra, con los ojos enrojecidos, velaba junto a mi cama. Al verme abrir los ojos, mi suegra se apresuró a secar las lágrimas en el rabillo del ojo. Yo, por mi parte, intenté esbozar una débil sonrisa. Mamá, te lo suplico, déjame ir, ahora ya no tengo nada. 2. Mi suegra se estremeció, como si hubiera tomado una decisión, y habló en voz baja. Está bien, iré a hablar con tu padre. Al ver la espalda de mi suegra alejarse de la habitación, ya no pude contenerme más,
cubriéndome los ojos con el dorso de la mano, rompí a llorar desconsoladamente. Llegué a la familia Sen cuando tenía 10 años. Mi padre y mi suegro habían emprendido juntos en aquel entonces, construyendo juntos el imperio comercial que existe hoy. La relación entre ellos era más estrecha que la de hermanos de sangre, hasta que, a los 10 años, mis padres fueron víctimas de una venganza por parte de enemigos en los negocios. De la noche a la mañana, me convertí en huérfano. Fue mi suegro quien me llevó a la familia Sen y me crió como a un hijo propio. Mi suegro solía decir que, de no ser por mi padre, la familia Sen nunca habría llegado a donde está hoy. También decía que su mayor arrepentimiento en esta vida fue no haber podido salvar a mis padres cuando ocurrió aquel trágico accidente. Así que debo decir que, durante todos estos años, tanto mi suegro como mi suegra me han tratado extremadamente bien, incluso mejor que a un hijo propio. Por eso, durante los 5 años de matrimonio, sin importar cuán despreciable fuera Sen Yurou, como hombre, me quedé tranquilamente en casa, ocupándome de las tareas domésticas y criando a nuestros hijos por ella. Originalmente pensé que en esta vida, con tener a mi hija sería suficiente, pero ahora, hasta a mi hija he perdido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi suegra entrara de nuevo al dormitorio. Tu padre dice que vayas a verlo. Cuando entré al estudio, mi suegro estaba acariciando la foto de su hija. Al verme entrar, se apresuró a secarse las lágrimas en el rabillo del ojo. Al alzar la mirada hacia mí, sus ojos estaban llenos de compasión. Buen niño, ya he escuchado lo que tu madre me contó. Todos estos años, nuestra familia Sen y Yurou te han retrasado. Mañana cremaremos al niño. Una vez terminado, yo como padre tomaré la decisión. Si quieres irte, puedes hacerlo. Fue esa hija desobediente quien te falló. Ella no merecía estar contigo. No dije nada, solo me incliné profundamente ante mi suegro. Agachado, vi cómo mis lágrimas caían en gruesas gotas sobre el piso. Estaba agradecido por los más de 10 años que la familia Sen me había criado, pero jamás podría perdonar a Sen Yurou, y mucho menos seguir siendo su esposo. Así que no tengo nada que decir, ni una sola palabra. El suegro suspiró profundamente. Buena chica, sal afuera, todo va a mejorar, seguro que todo va a mejorar. Apenas había vuelto al dormitorio cuando Sen Yurou entró, y en cuanto me vio, su rostro se llenó de sarcasmo. ¿Qué? ¿Tan pronto regresas a la casa familiar para quejarte con mis padres? Wen Waiyan, ¿de verdad crees que con halagar a mis padres, yo haré todo lo que tú digas? Realmente no lo entiendo. Si a mi madre le gustas tanto, ¿por qué no te conviertes directamente en su amante? No me importaría tener un padrastro más. Además, a mi padre también le agradas mucho, seguramente no le importaría tratarte como a un hermano. Sen Yurou mostraba una expresión burlona mientras pronunciaba palabras aún más ofensivas. Al mirar su rostro, el odio en mi corazón casi me consumía. Deseaba matarla, hacer que pagara con su vida por la de mi hija, pero al instante siguiente, el suave y dulce voz de mi hija resonó en mis oídos. Papá, ¿mamá también está muy ocupada hoy? Hace muchos días que no la veo. Papá, te lo digo en secreto, mamá es la mamá más bonita de todo el jardín de infantes. Papá, extraño mucho a mamá. Hasta el último segundo antes de que me desmayara mientras llevaba a mi hija en el taxi, sus últimas palabras para mí también fueron eso. Papá, no te enfades con mamá, no me duele, de verdad no me duele nada. Respiré hondo, y sin mirar más a Sen Yurou, me di la vuelta y me senté al borde de la cama. Al ver que no le hacía caso, Sen Yurou, furiosa por la humillación, me agarró de la muñeca y me arrojó sobre la cama. Inmovilizó mis manos firmemente sobre mi cabeza. ¿Qué estás fingiendo conmigo? ¿No fuiste tú quien hizo que mamá y papá me llamaran para que volviera? ¿Y ahora que estoy aquí no estás contenta? Mientras hablaba, bajó la cabeza para besarme. No pude liberarme, así que le mordí los labios con fuerza hasta hacerla sangrar. Sen Yurou sintió el dolor y se incorporó de un salto. ¿Te has vuelto loco, Wen Waiyan? ¿Qué estás fingiendo ahora? Ahora tienes muchos trucos. Primero me obligas a ir al hospital diciendo que la apendicitis del niño es peligrosa, al ver que no funciona recurres a quejarte con mis padres para que me presionen y me hagan volver a casa, y ahora que estoy aquí juegas este juego de atrapar soltando. Para competir por el afecto de Afen, ¿hasta abandonas a tu propia hija? Solo tiene 3 años, ¿y la dejas sola en el hospital recién operada? Eres un padre ejemplar, tu hija debería saber. Apreté los puños con fuerza e interrumpí fríamente las palabras de Sen Yurou. La niña ha muerto. 3. El cuerpo de Sen Yurou se estremeció violentamente, pero momentos después soltó una risa burlona. Wen Waiyan, realmente te he subestimado. Para ganar favor, eres capaz de decir cualquier cosa. Tras decir esto, Sen Yurou ni siquiera me miró y se levantó para dirigirse hacia la puerta. En el instante en que abrió la puerta, Sen Yurou habló con voz fría. Fuiste tú quien me rechazó, así que no vayas a quejarte con tus padres de que te estoy ignorando,
porque solo me darás más asco. Después de que Senjuro se marchó, el dormitorio volvió al silencio. Me froté los labios repetidamente, intentando borrar el rastro que ella había dejado en mí. Senjuro y yo alguna vez nos amamos. El día de su 18º cumpleaños, Senjuro, vestida con un traje de princesa, se paró frente a mí, que tenía 20 años, con sus mejillas sonrojadas por la timidez. «Hwayan, ¿puedo gustarte?» Al mirar los ojos evasivos de la joven, mi corazón se derritió como un océano, y como movido por una fuerza misteriosa, asentí con la cabeza. Los siguientes 4 años, Senjuro y yo fuimos inseparables. La coloqué en la palma de mi mano, y ella me correspondió entregándome todo su cariño. Hasta que, 4 años después de estar juntos, mi suegro nos llamó a su presencia. Han estado juntos tantos años, y ahora que los dos ya tienen cierta edad, tus padres han decidido elegir un buen día para celebrar su boda. Desde ese día, la actitud de Senjuro hacia mí cambió drásticamente. La ternura que solía haber en su mirada desapareció, reemplazada por una intensa impaciencia y aversión. No sabía que había hecho mal, y Senjuro no tenía intención de explicarme el motivo. 1 año después de casarnos, ella quedó embarazada. Tras dar a luz a nuestra hija, el comportamiento de Senjuro se volvió aún más inaceptable. Pasaba todas las noches fuera de casa, desfilando descaradamente con Infen, su antiguo amor platónico, sin importarle lo más mínimo lo que pensaran los demás de mí. No he dejado de discutir con ella, pero Senjuro solo me miraba fríamente, con una sonrisa despectiva en los labios. Tanto el puesto de yerno de la familia Sen como el hijo, te he dado todo lo que querías. ¿De qué más te quejas? Wen Hwayan, ¿sabes qué? Tus reproches solo me dan más asco. Desde ese día, dejé de buscar una explicación y de preguntar si Senjuro andaba en malos pasos afuera, dedicándome simplemente a vivir en paz con mi hija. Llevamos 5 años casados, y Senjuro no me ama, ni tampoco a nuestra hija. Yo pensaba que, aunque la vida transcurría lentamente, al menos tener a mi hija a mi lado me daba algo de esperanza. Pero ahora, hasta a mi hija he perdido. A la mañana siguiente, mis suegros me llevaron al tanatorio. Cuando empujaron a mi hija hacia el crematorio, mis lágrimas cayeron con fuerza, pero mantuve los labios apretados sin emitir ningún sonido. Mi suegra me miró con preocupación. Hwayan, si te sientes mal, llora. No pasa nada. Negué con la cabeza en silencio. El rostro del suegro estaba lívido, y su voz transmitía una autoridad que inspiraba temor sin necesidad de enojarse. ¿Y dónde está esa hija desnaturalizada? En un día como hoy, ¿cómo se atreve a desaparecer siendo madre? En los ojos de la suegra brilló un destello de culpabilidad, antes de hablar en voz baja. Llamamos a Yuro, pero su teléfono está apagado. Cuando el personal salió sosteniendo la urna funeraria, la suegra extendió sus temblorosas manos para recibirla. Me adelanté y tomé la urna entre mis brazos, con la mirada vacía, murmurando: «Déjamela a mí, ella era mi hija». El suegro intentó decir algo, pero me arrodillé de golpe frente a él. «Papá, tu crianza hacia mí pesa más que el monte Tai, pero la niña es mía, te lo suplico». Al llegar a este punto, mi garganta se tensó, pero aún así logré contener el nudo en la voz y hablé en un susurro. «La niña era mía, y ahora que ha muerto, me la llevaré conmigo». El ceño de mi suegro se frunció ligeramente, mientras mi suegra la sostuvo, mirándome con ojos llenos de compasión. «Bien, Hwayan, tú eres el padre de la niña, tu padre y yo seguiremos tu decisión». Con una mirada de agradecimiento hacia mi suegra, abracé la urna funeraria y salí directamente del tanatorio para regresar a casa. También me llevaría todas las pertenencias de mi hija, no quería dejar ningún rastro suyo en esa casa fría y desolada. Pero apenas abrí la puerta de casa, un sonido repugnante llegó a mis oídos. «Yuro, gracias, eres realmente mi estrella de la suerte. Gracias por ayudarme siempre a buscar una fuente de riñón y por acompañarme, de lo contrario no sé qué habría hecho. Te daré todo lo que quieras, Yuro». 4. La voz de la mujer era tan seductora que derretía los huesos. «Tu hijo es mi hijo, ¿cómo podría dejar que le pasara algo a Oao, a Fen? Mi Fen». Al cabo de unos momentos, los sonidos íntimos entre el hombre y la mujer llenaron por completo la sala. Estaban enredados en el dormitorio principal, no podía entrar ahora a recoger mis cosas, solo me quedé paralizada en el mismo lugar, escuchando masoquistamente los sonidos de su encuentro. No supe cuánto tiempo pasó, pero finalmente salieron del dormitorio principal. El rostro de Infen mostraba una expresión de satisfacción, pero sus palabras resultaban afectadas y falsas. «Ay, hermano Hwayan, ¿cuándo volviste? Todo es culpa de Yuro. Ella dijo que tú y tu hija estaban en el hospital y no en casa, y me obligó a regresar». «Lo siento, hermano Hwayan». Senjuro salió de detrás de él y tomó del brazo a Infen. «¿Para qué le dices todo esto? No tiene derecho a meterse en nuestros asuntos. Basta, vámonos. Aoao todavía nos está esperando». De principio a fin,
Senjuro no posó su mirada en mí ni por un instante. Me aparté para dejarles pasar. Al pasar a mi lado, Senjuro finalmente vio la urna funeraria que llevaba entre mis brazos. ¿Qué es esa cosa grisácea que llevas abrazada? Da asco. Al terminar de decir esto, Senjuro abrazó a Infeng y salió directamente de casa. Bajé la mirada hacia lo que llevaba en brazos y limpié suavemente la superficie de la caja. No pasa nada, cariño, mamá no se refería a ti, no lo tomes a pecho. Después de colocar con cuidado la urna funeraria sobre la mesa de centro, comencé a recoger una por una las pertenencias de mi hija. Ropa, juguetes, tablero de dibujo. En el tablero aún quedaba el dibujo que mi hija no tuvo tiempo de terminar. Con manos temblorosas, desprendí el lienzo del tablero. En él se veían 3 figuritas torpemente dibujadas. Finalmente no pude contenerme más, abrazando ese lienzo, rompí a llorar desconsoladamente. Durante los 3 años en que crié a mi hija sola, sin importar cómo fuera mi relación con Senjuro, nunca dije ni una palabra negativa sobre ella delante de la niña. Hice todo lo posible por compensar la ausencia de Senjuro como madre, pero en el corazón de mi hija, siempre hubo tristeza por los momentos en los que su madre no estuvo presente. Cuando cayó la noche, poco a poco, las pertenencias de mi hija quedaron empacadas en varias cajas. Había reservado con anticipación una empresa de mudanzas interestatal, y supervisé mientras los trabajadores cargaban una por una las cajas en el camión. Señor Wen, ya está todo empacado, vámonos. Asentí con la cabeza, di la vuelta y regresé a la sala, colocando los papeles de divorcio firmados con anticipación sobre la mesa de centro. Al salir de casa, abracé con fuerza la urna funeraria que llevaba en brazos y de pronto sentí un alivio en el corazón. Apenas subí al auto, sonó la notificación de mi teléfono. Era un mensaje de Infeng. Hermano Wayan, lo siento mucho, pero Yuro no podrá volver a casa estos días. Insiste en quedarse conmigo para cuidar a Ao Ao. Mis disculpas. Ahora, al ver este tipo de mensajes, solo siento que mi corazón está completamente insensible, incluso me dan ganas de reír. Saqué la tarjeta SIM y la partí en 2. En el momento en que el auto arrancó, la arrojé por la ventana. Apreté fuerte la urna funeraria entre mis brazos, mirando por el retrovisor como la casa donde viví durante 5 años se alejaba cada vez más. Mientras tanto, en el hospital Sen, los suegros interceptaron a Senjuro, quien estaba acompañando a Infeng. El rostro de Senjuro se ensombreció al instante. ¿Wen Wayan se ha vuelto loco? Fingiendo ser magnánimo en casa sin decir una palabra, pero enviándolos a ustedes a buscarme en el hospital a escondidas. Es simplemente repugnante. Antes de que Senjuro terminara de hablar, el suegro le propinó una violenta bofetada en el rostro. Eres un maldito animal, mataste a tu propia hija y todavía tienes el descaro de acompañar al hijo de tu amante en el hospital. ¿Cómo es posible que la familia Sen haya engendrado a una desalmada como tú? ¿No lo sabes? La muerte de tu hija fue porque este hombre a tu lado sobornó a los médicos para extraerle el riñón. Él es el asesino que mató a tu niña. Senjuro tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. Papá, ¿qué estás diciendo? 5. Al ver a sus suegros, Infeng se encogió de miedo y se escondió detrás de Senjuro, pero su suegra no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Lo agarró del pelo y lo arrojó violentamente al suelo. Eres un monstruo, ¿cómo te atreves a esconderte? ¿Mi nieta solo tenía 3 años? ¿Acaso tu hijo es un niño y mi nieta merecía morir por el tuyo? Si no fuera porque su padre sospechó que algo andaba mal y lo investigó, todavía creeríamos que la niña murió por no recibir atención médica a tiempo. Infeng gritó de dolor y dirigió una mirada suplicante hacia Senjuro, pero ella permaneció inmóvil en su lugar, como si no pudiera ver lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Pasado un rato, Senjuro finalmente balbuceó unas palabras. ¿Cómo es posible? La fuente del riñón para Ao Ao la conseguí contactando al médico. ¿Cómo podría ser el riñón de mi hija? El suegro no pudo soportar más y le propinó una fuerte bofetada a Senjuro. ¿Eres una desalmada? Desatendiste a tu propia hija y mataste a tu propia sangre por el hijo de otro hombre. Apenas terminó de hablar el suegro, un hombre vestido con una bata blanca fue empujado violentamente hacia adelante por los guardaespaldas. Al ver a Infeng, el hombre inmediatamente se arrodilló frente a él, llorando desconsoladamente y suplicando. Señor In, sálveme, fue usted quien me ordenó hacer esto. Solo seguí sus instrucciones, no quiero el dinero, se lo devuelvo, por favor, sálveme. La mirada del suegro hacia Senjuro estaba llena de dolor, como si ya no reconociera a su propia hija. Si hubiera sabido que era semejante bestia, nunca habría permitido que se casaran. Así Wayan no habría sido traicionado durante tantos años por un desalmado como tú, y la niña no habría muerto. Cuanto más hablaba el suegro, más angustiado se sentía, al punto de tambalearse de rabia. La suegra, con reflejos rápidos, lo sostuvo para que no cayera.
¿Cómo podré enfrentarme a sus padres cuando muera, después de lo que le has hecho a Hua-Yan? Le prometí a su padre que lo protegería toda su vida. Al decir esto, el suegro apretó fuertemente los ojos, mientras la imagen de la figura que se inclinó ante él la noche anterior resurgía en su mente. Bien, bien, así está bien, que se haya ido está bien, al menos ya no sufrirá más a manos de esa bestia. El suegro, mientras hablaba, comenzó a darse la vuelta. Basta, lleven a este médico asesino y a este hombre despreciable a la comisaría. Quiero que pudran en la cárcel, que paguen por la muerte de mi nieta. El cuerpo de Senjuro temblaba incontrolablemente, pero aún así, aferrándose a un hilo de esperanza, agarró la mano de su suegra. Mamá, dime, ¿qué quiere decir exactamente lo que dijo papá? ¿Me están mintiendo? ¿Qué le pasó a Hua-Yan y al niño? Quizás la propia Senjuro no se había dado cuenta, pero su voz ya temblaba de una manera incontrolable. La suegra respiró hondo, recordando aquella figura que bloqueaba desesperadamente el coche fúnebre, mientras las lágrimas caían a raudales por su rostro. Retrasaste el tiempo para llevar al niño al hospital. Cuando lo llevaron, ya tenía una infección abdominal. Aunque era grave, no era mortal. Fue Infeng quien sobornó al médico, le quitó el riñón al niño y luego mintió diciendo que había muerto por la infección. Yurou, ahora que el niño se ha ido y Hua-Yan también se fue, ya no habrá nadie que te controle. Puedes perseguir esa libertad y felicidad que tanto deseas. Tras decir estas palabras, la suegra no volvió a mirar a Senjuro, apoyando al suegro, se marchó. Las palabras de la suegra resonaban en la mente de Senjuro como un martillazo, y por instinto quiso correr tras ellos, pero Infeng la agarró firmemente de la mano. Yurou, ¿a dónde crees que vas? Senjuro se dio la vuelta y le propinó una fuerte patada a Infeng. ¿Cómo te atreves a llamarme? Mataste a mi hija. Deberías estar agradecido de que vivamos en una sociedad con leyes, de lo contrario te haría desear estar muerto. Infeng se asustó ante la apariencia enloquecida de Senjuro, pero su instinto de supervivencia lo llevó a suplicar por su vida. Yurou, ¿no decías que no los querías? ¿No decías que tratabas a Oao como si fuera tu propio hijo? Con solo una palabra tuya, puedo salir ileso. Ahora que ese maldito se ha ido y ese estorbo ha muerto, me tienes a mí y a Oao. No es perfecto para que los tres vivamos bien juntos. Yurou. Infeng no terminó de hablar cuando Senjuro le soltó la mano de un golpe. Ese era mi esposo y mi hija. ¿Qué te crees que eres? ¿Un asesino desalmado y traicionero? Más te vale rezar día y noche, porque haré lo que sea necesario para que pagues con tu vida la de mi hija. Infeng cayó al suelo inesperadamente cuando Senjuro lo empujó, pero ella ni siquiera lo miró y se dio la vuelta para irse. Infeng lloraba desconsoladamente mientras intentaba retenerla. Yurou, no puedes hacerme esto, Aoao es aún pequeño, déjame en paz, déjame en paz. Pero entre lágrimas, Infeng solo vio como la figura de Senjuro se alejaba cada vez más. Aquella mujer que fruncía el ceño ante su más leve tos, ahora se alejaba de su vista mientras él la llamaba una y otra vez. Senjuro regresó directamente a casa. Al cruzar la puerta, Senjuro se quedó paralizada. La casa estaba vacía, como si hubiera perdido todo rastro de vida. En ese momento, Senjuro comprendió con dolorosa claridad. Wen Hua-Yan se había ido para siempre. 6. Senjuro tropezó mientras abría una por una las puertas de las habitaciones. Dormitorio principal, habitación de invitados, estudio, vestidor, hasta que finalmente entró en la habitación infantil. Senjuro ya no pudo sostenerse más, y con las rodillas débiles, cayó al suelo. No era de extrañar, no era de extrañar. No es de extrañar que la mirada de Wen Huan hacia ella anoche estuviera llena de decepción y resentimiento. En un instante de claridad, recordó la caja gris y polvorienta que Wen Huan llevaba en brazos cuando salió de casa hoy. Era la urna con las cenizas de su hija. Pero, ¿qué fue lo que ella dijo en ese momento? ¿Qué es eso? Algo grisáceo y polvoriento que abraza contra su pecho, ni siquiera le da asco. La garganta de Senjuro pareció ser estrangulada por una mano invisible, dejándola incapaz de sentir el más mínimo rastro de oxígeno. En su aturdimiento, de pronto recordó el día del tercer cumpleaños de los niños, cuando, presionada por su madre, había hecho algo sin precedentes. Llevar a su hija al parque de atracciones junto a Wen Hua-Yan. Su hija se paró tímidamente frente a ella, alzando la mirada hacia su rostro. Mamá, hoy no tienes que trabajar. Estoy tan feliz, gracias por acompañarme en mi cumpleaños. Papá tiene razón, mamá es la mejor mamá del mundo. Senjuro se desplomó repentinamente en el suelo, agarrándose el pecho mientras jadeaba con dificultad. Su hija que era tan buena, ¿qué había dicho cuando la empujó con fuerza mientras sufría de apendicitis? ¿No es más que un dolor de barriga? ¿Por qué finges ser tan lastimera? Igual que tu asqueroso padre, solo sabes hacer dramas para llamar la atención. No tienes ni educación.
Las lágrimas de Senjuro caían en gruesas gotas sobre el piso. Entre su visión borrosa, distinguió varios fragmentos esparcidos por el suelo. Se levantó de golpe y gateó hacia ellos con manos y pies, juntando los pedazos con dedos temblorosos. Era el dibujo de su hija de los tres juntos como familia. Todas las emociones parecían haber encontrado salida en ese momento. Senjuro finalmente rompió en llanto desconsolado. Aparte de este montón de fragmentos, Gwen Hwayan no había dejado nada atrás. La odiaba, no le había dejado ningún recuerdo. Senjuro sacó su teléfono, intentando marcar desesperadamente el número de Gwen Hwayan una y otra vez. Pero no importaba cuántas veces llamara, al otro lado solo se escuchaba el mensaje mecánico de que el teléfono estaba apagado. El corazón de Senjuro parecía haber sido arrojado a un abismo sin fondo, hundiéndose cada vez más hasta quedar en completo silencio. Fue en ese momento cuando Senjuro de repente se dio cuenta. Durante todos estos años, Gwen Hwayan siempre estuvo en un lugar donde ella pudiera verlo. En cualquier momento, solo con alzar la mirada, siempre podía encontrarlo frente a ella, sosteniendo a su hija. Nunca hubo un instante en que ella no pudiera encontrarlo. Pero ahora, él ya no quería esperarla más, así que se fue, y ella nunca más pudo encontrarlo. Desde su primer encuentro a los 10 años hasta ahora, 19 años completos, fue siempre Gwen Hwayan quien cedió ante ella. Fue ella quien traicionó su corazón una y otra vez, y al final causó la muerte de su hija. Senjuro no se atrevió a seguir pensando en ello. Se secó las lágrimas con fuerza, se levantó tambaleándose y salió de casa, conduciendo directamente hacia la antigua residencia familiar. En la antigua casa, los suegros estaban sentados en silencio en el amplio salón, sosteniendo una foto de su hija entre lágrimas. Al ver a Senjuro, la voz de la suegra aún cargaba con ira. ¿No dijiste que no necesitabas volver a casa? ¿Para qué regresas entonces? Lárgate de una vez. Pero Senjuro hizo caso omiso y se arrodilló directamente frente a su suegro, hablando con voz ronca. Papá, te lo suplico, dime dónde está Hwayan. 7. Sin embargo, el suegro actuó como si no la hubiera escuchado, continuando limpiando el marco de fotos que sostenía en sus manos, con una sonrisa de ternura en los ojos. La suegra no pudo soportarlo más y le dio una fuerte bofetada a Senjuro. ¿Cómo te atreves a preguntar por el paradero de Hwayan? ¿Cuántas veces te he aconsejado estos años? Si yo fuera Hwayan, te mataría sin dudarlo. Senjuro era la hija biológica de la suegra, y verla así le partía el corazón. Pero durante estos 5 años, no había dejado de aconsejar a Senjuro que tratara mejor a Gwen Hwayan, pero nunca le hizo caso, incluso echándole toda la culpa de todo a él. Le echa la culpa a Gwen Hwayan por quejarse, le echa la culpa a Gwen Hwayan por usar a la familia para presionarla. La suegra tampoco dejó de buscar a Infeng, pero Infeng se lo contó de inmediato a Senjuro. Hasta ahora la suegra recuerda que aquella vez Senjuro montó en cólera. Si vuelves a molestar a Infeng, no regresaré a casa en toda mi vida. ¿No les importa Gwen Hwayan? Pues haré que pase toda su vida sin verme. Las lágrimas de la suegra caían a borbotones, incapaz de perdonar a Senjuro, y mucho menos perdonarse a sí misma. Esa niña era tan dulce, siempre siguiéndola de cerca llamándola cariñosamente abuelita, y nunca olvidaba compartir con ella cualquier golosina o juguete que tuviera. Senjuro aguantó la bofetada de su suegra sin rechistar, apresurándose a defenderse entre balbuceos. No fue mi intención, de verdad que no lo hice a propósito, no sabía lo que Infeng había hecho a mis espaldas. Además la niña se portaba mal, pensé que fingía el dolor de barriga para ayudarle a su padre a engañarme. La suegra agarró bruscamente la taza que tenía a mano y la lanzó con fuerza, abriendo al instante un gran agujero en la frente de Senjuro, de donde la sangre comenzó a gotear incesantemente. No fue intencional. ¿Cómo te atreves a decir que no fue intencional? Mira en tu conciencia. ¿De verdad el niño se portaba mal? Durante estos 3 años desde que nació la niña, Hwayan la cuidó completamente sola. ¿Te atreverías a decir que Hwayan la crió mal? ¿A quién estás castigando realmente, a la niña o a Hwayan? ¿Qué hizo mal Hwayan? La sangre de su frente le cubría toda la cara, pero Senjuro parecía no sentir nada en absoluto. No era mi intención tratarlo mal, solo que no quiero vivir una vida controlada por ustedes. Soy la única hija de la familia Sen, desde pequeña me han controlado en todo, necesito su aprobación para cada cosa que hago. Incluso el matrimonio fue arreglado por ustedes. Solo porque su padre ayudó al mío, solo porque mi padre se siente en deuda con el suyo, y yo tengo que ser la ficha de agradecimiento, casándome con Gwen Hwayan. Al final, las palabras de Senjuro casi se ahogaron en llanto, incapaz de articular otra sílaba. El suegro soltó entonces una risa fría, mirándola con ojos que parecían dirigirse a una completa desconocida. ¿Nosotros lo arreglamos? A mis ojos, ni siquiera mereces a Hwayan. Fuiste tú quien se le declaró, tú quien estuvo con el primero, y yo simplemente empujé para que se casaran.
Si claramente fue tu propia elección de pareja, ¿cómo es que ahora se convierte en algo que arreglamos? Senjuro, realmente no pareces ser de nuestra familia Sen. Sin ningún sentido de responsabilidad, hasta ahora sigues intentando evadir la culpa. El cuerpo de Senjuro se estremeció violentamente. Un momento después, se desplomó lentamente sobre el suelo, sollozando desconsoladamente. Sí, claramente fue ella quien amó primero a Wen Huaiyan, quien lo buscó primero. ¿Cómo fue que todo cambió tan pronto como sus padres se involucraron? Ciertamente, ella odiaba su vida manipulada, odiaba que incluso su propio matrimonio fuera utilizado como moneda de pago para el agradecimiento de su padre. Pero con tantas cosas contra las que podía rebelarse, ¿por qué eligió precisamente rebelarse contra el matrimonio? Senjuro gateó hacia los pies de su suegro, llorando y golpeando su cabeza contra el suelo una y otra vez. Ya sé que me equivoqué, de verdad lo sé, te lo suplico papá, por favor dime dónde está Huaiyan, te lo ruego. El suegro ni siquiera la miró, se levantó tambaleándose y subió las escaleras. Huaiyan no quiere verte. Senjuro detuvo abruptamente el movimiento de golpear su cabeza contra el suelo, nadie sabía en qué estaba pensando. No se supo cuánto tiempo pasó antes de que Senjuro se levantara tambaleándose, murmurando sin cesar. Yo misma iré a buscarlo, definitivamente lo encontraré. 8. No tenía idea del caos en la familia Sen. Desde que dejé la familia Sen, me mudé con mi hija a la ciudad de Chun. Mi hija siempre tuvo mucho miedo al frío desde pequeña. Después de pensarlo bien, finalmente elegí establecernos en la ciudad de Chun, este lugar donde nunca cae nieve. Durante este mes alejada de la familia Sen, mi corazón ha encontrado una paz como nunca antes. Hoy, como de costumbre, limpiaba la fotografía de mi hija cuando de pronto resonaron golpes urgentes en la puerta. Al abrir, una figura familiar cayó de rodillas ante mí. Huaiyan, he venido a llevarte a ti y a nuestra bebé a casa. No quería seguir discutiendo con ella, así que intenté cerrar la puerta, pero Senjuro puso su mano en el marco para impedirlo. Por favor, Huaiyan, déjame decirte unas palabras. Mi mano que cerraba la puerta se detuvo. Senjuro, vete, no tengo nada que decirte. Al ver que por fin hablaba, Senjuro se arrodilló inmediatamente, enderezando su cuerpo. No me iré a menos que vengas conmigo. No he firmado los papeles del divorcio, sigues siendo mi esposo. Volvamos a casa juntos. Bajé la mirada y observé a Senjuro arrodillada frente a mí. ¿Qué haría al volver contigo? ¿Seguir viendo cómo te envileces con Infeng en casa? ¿Contemplar cómo se desliza el sudor por tu cuerpo mientras está contigo? ¿O acaso quieres que regrese para ser el niñero de Infeng y su hijo? El hombro de Senjuro se estremeció mientras se apresuraba a negarlo. No es así, Infeng ya ha sido arrestado, y entre nosotros todo ha terminado definitivamente. En el futuro viviré bien contigo, yo. Solté una risa burlona. ¿Y qué? Que hayan terminado significa que tu traición nunca existió. Lo arrestaron porque se lo merecía, pero ¿acaso su castigo puede devolverme a mi hija? ¿Y tú? Tú, la principal culpable, ¿cómo puedes arrodillarte frente a mí y decirme esas palabras repugnantes? ¿No deberías morir junto a él? Si realmente sintieras aunque sea un poco de remordimiento por mí y por nuestra hija, hoy no deberías haber venido a molestarme. El rostro de Senjuro palideció al instante, sus labios temblaron durante un largo rato, pero no pudo pronunciar ni una palabra más. Mis lágrimas caían a raudales. Senjuro, ¿cómo te atreves a pensar que volvería contigo después de que mataste a mi hija? Mis lágrimas cayeron sobre la mano de Senjuro, y ella se estremeció como si la hubieran quemado. No es así, Huaiyan, déjame explicarte. De verdad no fue intencional, ella era mi propia hija. ¿Cómo podría querer hacerle daño a propósito? Realmente no sabía nada, créeme. Ya no quiero escuchar más. ¿Basta? Ella no es tu hija, Senjuro, cada palabra que dices ahora me da asco. ¿No entiendes que con tus, no lo sabía, no fue intencional, no vas a devolverme a mi hija? ¿Qué cara tienes para venir a pedir mi perdón? Los ojos de Senjuro estaban enrojecidos por contener las lágrimas. Después de un largo silencio, habló en voz baja. Lo siento. Sus 3 palabras me hicieron reír. ¿Y entonces? 9. Epílogo. Senjuro alzó bruscamente la mirada como si hubiera visto una esperanza. Huaiyan, antes no lo entendía, fui terco al sentirme como una máquina de pagar favores, por eso hice esas cosas estúpidas. Realmente sé que me equivoqué, en el futuro definitivamente seré buena contigo. Te lo suplico Huaiyan, perdóname esta vez, dame una oportunidad. Aún somos jóvenes, podremos tener más hijos. No pude contenerme más y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Hasta ahora, sigues pisoteando descaradamente mi sinceridad. No estás contenta con los arreglos de la familia Sen, hay tantas cosas con las que no estás de acuerdo. ¿Por qué elegiste precisamente rebelarte contra el matrimonio? Senjuro, ¿acaso crees que soy especialmente fácil de maltratar?
Las lágrimas de Senjuro cayeron en cascada, sin poder pronunciar ni una palabra más. Intenté forzar una sonrisa, pero las lágrimas cayeron de improviso. SHN Hiro, si de verdad te sientes culpable, déjame ir y deja también al niño en paz. Tras decir esas palabras, no volví a mirar a SHN Hiro ni una vez más, y cerré la puerta de un portazo. No supe cuándo se marchó SHN Hiro, solo sé que al abrir la puerta al día siguiente, no había nadie afuera, solo un acuerdo de divorcio yacía silenciosamente en el umbral. Al final, SHN Hiro firmó los papeles. Un mes después, cuando terminó el periodo de reflexión del divorcio, regresé para realizar los trámites. Después de obtener el certificado de divorcio, mi suegra y yo nos sentamos en una cafetería, momentáneamente sin palabras. De boca de mi suegra, me enteré de lo que había sucedido durante este tiempo. Después de regresar de la ciudad de Chun, Senjuro no volvió a ir a la empresa, pasando los días en casa ahogando sus penas en alcohol. Cuando la encontraron, Senjuro ya se había desmayado en casa. Mi suegra la llevó a rastras al hospital, donde el médico dijo que padecía una grave enfermedad psicológica que requería tratamiento prolongado. El médico también mencionó que su estado era preocupante, pues constantemente tenía pensamientos suicidas. Tras decir esto, mi suegra me lanzó una mirada cautelosa. El estado mental de Yuro no es nada bueno en este momento, ¿no quieres? Mi suegra no terminó la frase cuando yo ya estaba negando con la cabeza. No, ella y yo ya no tenemos una relación que permita un encuentro tranquilo. Mi suegra dejó escapar un profundo suspiro. En realidad, tu padre no quería que viniera hoy. Dijo que para ti, en este momento, lo mejor era no vernos. Pero yo insistí en venir a verte. En cualquier momento, quiero que sepas que tu padre y yo siempre te hemos considerado familia. Solo espero que no odies a Yuro. Sonreí sin responder, mientras mis pensamientos volaban al año en que Senjuro cumplió 18. Una joven de 18 años se paró frente a mí, con las mejillas enrojecidas, y habló. Hwayan, ¿puedo gustarte? Tranquilo, definitivamente seré bueno contigo. No sé si Senjuro fue sincera ese día. Solo sé que, ese día, fui sincero. No respondí a la pregunta de mi suegra. Levanté la cabeza, me bebí el café de un trago y, acto seguido, cogí mi bolso y abandoné la cafetería. No podía acceder a lo que me pedía mi suegra. Nunca perdonaré a Senjuro, de ningún modo. Fin del texto, fin.